Bueno, nuestra última presentación de esta sesión es de Sugandha Ganesh. Ella cuenta con una maestría en mercadotecnia de la Universidad de Devi Gila de la India. Trabaja en una empresa de tecnología como coach. A Sugandha le gusta reunirse sobre temas de investigación, sobre su cultura, herencia de la India, y realmente le gusta mucho platicar sobre historia en su canal de YouTube. También ha sido autor de diversos libros para niños, cuatro de hecho. Así que vamos a darle la bienvenida a Sugandha Ganesh para hablar sobre su presentación, que es representación del pasado con la época antigua moderna, en referencia a las tradiciones orales o verbales de la India. Muchas gracias, Anne. Sí, Judy se encuentra aquí. Muchas gracias también aquí por la maravillosa presentación. Estamos muy interesadas, bueno, ya en el libro también estamos interesadas, definitivamente. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a hablar entonces sobre las tradiciones orales o verbales de la India. Vamos a empezar también con qué es eso, qué es una tradición oral. Es una recopilación de conocimientos que se pasa de una generación a otra. Básicamente se hace a partir de hablar, cantar, pero principalmente es oral. Aquí la forma más sencilla de seguir esta tradición oral es a partir de la narrativa. Sabemos que se hace entre generaciones. Hay que ver qué tipo de narrativa se hace, qué tipo de historias se pueden contar. Hay distintos aspectos que también se pueden cubrir también al respecto de la imaginación, nuestra imaginación, para saber qué tipo de palabras hemos dado. También hay unas que son tal vez historias con fábulas con moralejas, otras que son más divertidas, otras que son de miedo. Básicamente también hay otras son dármicas que nos explica que es correcto, que no. Hay historias para niños, para adultos. Hay todo tipo de historias que se pueden contar. La tradición de narrativa oral en el mundo, hay distintos tipos de tradiciones también para contar historias en el mundo. Tenemos una que es a través de Choctaw, que son las tribus, por ejemplo, nativoamericanas. Ellos tienen una narrativa también aquí que hacen oral y que lo han hecho desde varias generaciones. Tenemos también la narrativa hawaiana, que es de los primeros que nacieron de la raíz de Taro. También tenemos del África del Oeste, que son músicos que se llaman griots o yalis. También tenemos un instrumento musical que se llama el balafón, que está hecho de madera, de goni y cora, que son instrumentos de cuerdas. Tenemos otra narrativa que es la irlandesa, las historias de Fionn y de Fianna, todo tipo de ciclos. Se le llama también el ciclo de Fenian, el Cuchulainn, el de los caballeros rojos, tenemos el ciclo de los reyes, el ciclo mitológico y otros ciclos que tenemos nosotros de la literatura irlandesa. Aquí tenemos que realmente no hay una configuración o una forma específica en la cual se haga la narrativa. Puede ser sentados, alrededor de una fogata, puede ser en una selva, puede ser un momento de caminar, viajar en la selva. Aquí les voy a decir un ejemplo de Hannah Rawiti Maipi Clark, que fue la miembro más joven del Parlamento de Nueva Zelanda. Ella es parte de la tribu Maori y cuando ella dio su discurso ante el Parlamento, ella dijo que tenía que cantar una canción folclórica de la cultura de Maori y dijo, se llama el llamado a la guerra, yo voy a morir por ti, pero también voy a vivir por ti. Ella se emociona, es muy apasionada sobre su cultura y ella lo hizo así del Parlamento. Entonces fue esas cuestiones maravillosas que yo siempre incentivo a las personas a que digamos, bueno, cuando estamos en un taller o simplemente les digo a los jóvenes que se sientan mucho más orgullosos de su cultura. Ahora, cuando hablamos sobre la narrativa en la India, tenemos 28 estados, es un país enorme y cada estado tiene como unas 21 lenguas modernas y más de 1500 dialectos locales. Inclusive entre la religión, la región va a cambiar. Tenemos todo tipo de lenguas en la India, distintas culturas. Entonces vamos a hablar sobre la tradición oral en la India. También nosotros sabemos que también los épicos de la India han viajado porque han narrado
Han contado de boca en boca estas historias, han platicado sobre distintos estilos y técnicas. Cada narrador va a mejorar sus historias porque les agrega su personalidad, su estilo, así como su perspectiva y análisis en esa narrativa. Las historias también lo que hacen es que conservan y pasan esta herencia cultural, la historia, los valores de las generaciones pasadas a las futuras. Y esta narrativa oral sigue siendo una herramienta muy poderosa para conectar a las personas, generar un sentido de la comunidad y mantener también esta unión. Vamos a ver aquí un mapa sobre el folclore y la música de la India. Aquí tenemos todo estilo de música folclórica. Tenemos distintos estilos. Tenemos varias formas de narrar a través de esta música folclórica. Vamos a hablar sobre unas cuantas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros tiempo limitado. Probablemente cada estilo de narrativa o cada tipo de música folclórica o tipo de cántico también va a tener una representación diferente. Por eso probablemente también es algo que tal vez podamos platicarles en otra ocasión. Pero básicamente las escrituras de la India se dividen en dos categorías, las Shruti y las Smriti. Shruti quiere decir lo que se escucha, lo que escuchan los rishis o las personas sagradas, y es algo que se comunica durante años, miles y miles de años, que son las escrituras más antiguas que tienen himnos y oraciones. Tenemos Smriti, que es lo que se recuerda, lo que recuerdan los gurús, aquellos que narran historias y poemas. Así es como se dividen. Y aquí en Shruti también tenemos distintos lectores. Tenemos el Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda y Samaveda. Además de eso tenemos los Brahmajanas, Aranikayas, tenemos Upanishadas. Y en esta categoría tenemos a los Vedangas, Smritis, Dharmashastras, Mahakavyas, Puranas, Upvedas y Shad Darshanas. Entonces tenemos que todo esto se ha clasificado en varios Shruti. Cada escritura se divide en varias subescrituras, llamémosle. Vamos aquí a leerlas con nosotros. Aquí entonces, cuando ya se hacen los cánticos de Veda, también tenemos todo tipo de estilos de cántico, y debido a que estas escrituras se aprenden al escuchar, ¿qué pasa? Bueno, alguien las canta, alguien les escucha. Entonces, generación tras generación, también lo transmiten contando, escuchando. Entonces tienen un patrón específico. Este patrón como tal se le llaman métricas. Aquí cada quien tiene una métrica diferente. Pero cuando digo métrica, cada rítmica tiene, es decir, cada forma particular de cantar o qué ecuación o matemática se va a aplicar a un patrón. Entonces, bueno, aquí tenemos más imágenes y se transmiten entre varias generaciones antes de que sea redundante. También aquí los Vedas incluyen himnos, escrituras y rituales, así como enseñanzas espirituales que son fundamentales en las prácticas religiosas hindús. Aquí vamos a destacar la importancia de la memoria, la recitación y la conservación del conocimiento. Aquí tenemos que las Vedas se cantan con una técnica métrica especial, y Koichiro Masura, que es director general de UNESCO, declaró que el cántico de las Vedas en la India era un ejemplo excelente de las expresiones culturales. Y después llegan los Puranas, perdón, y los Itasa. Aquí son historias de cuestiones que ocurrieron. Tenemos 18 Mahapuranas: Vishnu Purana, Naradiya Purana, de Padma, de Garuda, de Varaha, Bhagavata, Matsya, de Kurma, de Linga, de Shiva. Todas estas Puranas son de ellos, son 18 en total. Y entonces estas Puranas también han sido narradas, se aprenden y bueno, se anotan también. Itihasa tiene también los épicos más famosos, que son Ramayana y Mahabharat. Estas son historias que se narran en distintos estilos. Son miles de historias que se encuentran en las escrituras, y son también historias que se comunican y se conocen en la India. Hay distintas tradiciones orales de Bharat, que es otro nombre de la India. Son folclores, narrativas, kirtans, dramas, leyendas, canciones épicas, poemas. Entonces, aquí probablemente, bueno, vamos a conocer algunas. Y en la época moderna,
¿Cuál es esta necesidad de tener una tradición de una narrativa oral? Como la historia lo dice, la India ha sido atacada muchas veces. Cuando los invasores atacaron la India, también lo que pasó es que quemaron bibliotecas completas con colecciones de escrituras. Hubo muchas escrituras que se han perdido hasta la fecha. Entonces, hay una mayor necesidad de tener una tradición oral para hacer esta narrativa. Y esta tradición de nuestra cultura también simplemente es algo que se puede transmitir de generación en generación. Ahora hablemos sobre el Ramayana. Originalmente el Ramayana, bueno, era el Valmiki Ramayana. Tenemos otros autores que también traducen también el líder del Ramayana. Tenemos otras formas famosas. Tenemos aquí que está escrito también aquí en sánscrito. Y tenemos también aquí Tulsidas, que son Ramahmanas, que se encuentran en India. Tenemos otra Ramayana, que es en Ahmad, que se escribe en tamil, la escribió Kamban. Tenemos muchas más traducciones o distintas Ramayanas que son reescritas, pero de momento vamos a considerar únicamente estas tres. Aquí Valmiki, Tulsidas y Kamban. Valmiki y, bueno, todas se las escribieron Kumbam, aunque en estos tres libros la historia sigue siendo la misma, pero hay distintos estilos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que el autor escribe la historia, agrega su propia narrativa, su propio estilo. En ocasiones la historia sigue siendo la misma, hay distintos sabores que se agregan, a veces cambia el significado y pasa de una generación a otra. Entonces es muy, muy importante que cuando se hace la traducción para cualquier historia básica, sea la narración básica que siguen siendo lo mismo y por eso yo así también cuando estoy con mis niños hago los talleres y aquí tenemos una narrativa positiva que se queda. Entonces vamos a hablar sobre un episodio muy particular de estos libros. Tenemos aquí Valmiki Rama, de estas dos hermanas, que tenemos a Ramayan y a Lakshaman. Ellos se enfrentan a un demonio. Entonces aquí el Valmiki aquí lo que hace es una presentación de muchos hechos donde llega una persona en forma de demonio, tenía cabello largo, uñas largas, se ve horrenda, por así decirlo, está tratando de espantarlos. Y en Tulsidas Ramcharitmanas, ahí la expresión es que su corazón es como un demonio. No hay otra expresión, no hay otra narración al respecto de cómo ella se ve. Ahora, en Kamba Ramayanam, el lenguaje fluye más, es más bello, tiene palabras más románticas y aquí en este libro se menciona que cuando llega ella, llega en forma de una mujer muy bella y después ella cambia y se transforma en un demonio. Entonces así es como cada historia se narra y cambia dependiendo de cómo se cuente. Vamos a ver otros estilos de música diferentes en distintos estados de la India. Uno de ellos si queremos mostrar es el Burrakata. Burrakata es el arte telugu de la narrativa en los estados de la costa, en la parte del sur de la India. Tenemos Telangana, Andhra Pradesh. Entonces, Burrakata se le llama Yagamkata y significa historia en Telangana. También se conoce Tamborakata. Tambora esta música que proviene de este instrumento de cuerdas. Tiene la parte hueca al frente y tiene 10 cuerdas en el instrumento. Tenemos un cantante principal, que es el narrador principal, canta, él es Tandanakata. Y tenemos también Katakodu, es decir, Kata es la historia y cuenta la historia tocando la tambora y también baila utilizando un andelu, que son unas especies de muñequeras. Tenemos dos socios que los ayudan al narrador, acompañándolo con tambores. También se le llaman los narradores nómadas del folclore que se llaman Yengam. Aquí esto ocurre sobre todo en un grupo que van visitando de una ciudad a otra y cuando el narrador canta la historia, sus acompañantes hacen preguntas simpáticas. ¿En serio? ¿Y eso pasó? Y el narrador responde y contesta.
de una forma muy simpática o canta de acuerdo al ritmo de la respuesta. Y entonces aquí cuando se crean ciertos aspectos de curiosidad en la audiencia que está viéndolos presentarse, así se canta. Entonces estas líneas como tal se repiten entre distintas formas y también se repite la palabra tándanas también aquí. También aquí vamos a ver la forma también aquí de hacer nosotros esta narrativa. Aquí lo que podemos ver es que se traduce también aquí, se ve todo, pero se traduce nuevamente al el Tamil Nadu que se habla en la parte inferior de la India, también aquí. Y también aquí lo que nosotros tenemos, estoy aquí lo que podemos ver. También aquí lo que hace es que, bueno, simplemente lo que hace es que toca esta cuerda para generar la música. También aquí lo que podemos ver es simplemente, parece que está hecho de arcilla, se mantiene boca abajo y toca también aquí música muy buena. También aquí lo que hacemos es que vamos a tener una persona que esté escuchando de manera activa y lo que podemos ver es que está en esta forma similar. Estas canciones se cantan también en un lugar y en ocasiones también tenemos actores que también lo que hacen es que también aquí. También aquí lo que significa también, a nivel histórico, también aquí podemos ver nosotros que tenemos aquí una narración, también aquí para ver qué es lo que se hace de, por ejemplo, desde los distintos héroes de Powada. Lo que hacen es que en esta tradición también están trabajando en el siglo XVII, también aquí tenemos a Barraca, también aquí. Entonces tenemos otro tipo de, tenemos que, normalmente tenemos una persona central que está acompañando la narrativa, está explorando aquí, está acompañado por instrumentos musicales tradicionales como la tambora, tenemos aquí las armónicos, que es lo que está tomando, el dolki y este es un dofi. Entonces tienen distintos instrumentos musicales y Shahid, bueno, ese es el principal narrador. Aquí el estilo que tenemos nosotros. También aquí sabemos que tenemos esas cajitas que son kawads, son dispositivos para narrativa, son templos, es una combinación aquí de carpintería, pintura, narración y va mucho más allá de lo que se está haciendo en la India, en varias áreas, varios estados y nos va a llevar a zonas donde el templo no se permitía. Entonces, las personas que creaban esto eran cajas de madera, se consideraban templos y estos templos se los llevaban a la casa para que la gente los pudiera adorar. Y Kawad significa paneles, paneles de puerta y es muy famoso en el área del estado de Rajasthan. Y después tenemos una historia donde se pueden contar historias principales. La principal se llama Kabadiabat. Y también aquí, cuando pasan de un hogar a otro, y lo que hacen es que los invita un patrón. Estos patrones se llaman los juicios. Los invitan a escucharlos, escuchan la historia. Y después de eso también nosotros tenemos también a indonesios, que son darshinas o donaciones que se hacen a los narradores. Y tenemos también una ciudad que se llama Basi en el estado de Rajasthan. Aquí así se ve, cuando se abre, tenemos muchas puertitas que se abren y la secuencia de estas historias realmente no es tan sencilla, no es tan simple. Entonces, vamos a nosotros ver la primera página de la historia. La número uno se va a abrir. Cuando se abra la otra puerta, la número dos va a estar impresa también aquí nuevamente. También aquí cuando se abran un poco más las puertas. Aquí vamos a estar en la parte, página 3 y página 4. Es una forma muy importante de creatividad. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se ven estas cajitas. Bueno, entonces tenemos Pat Bachan. Pat es esta parte, son imágenes, pinturas, muchas historias están pintadas en estas pantallas, por así decirles.
cuelgan de una pared. Y bueno, tenemos aquí el principal narrador, se le llama Bopa, también se asocia con otra persona más, entonces la combinación se le llama, que es el principal también aquí. También aquí lo que podemos ver es que también aquí, también aquí lo que podemos ver en esta región, también aquí tenemos a las personas, también aquí eh, lo que hacemos es que las personas de esta área también, sobre todo lo que hacen es que ellos siguen cantando también aquí sobre Paji, también recuerdan todas las historias que se hacen en Pabuji. También aquí el instrumento musical. También aquí tenemos el instrumento musical, que simplemente es algo que llevan en la mano. Y nuevamente el instrumento se le llama Rabanjata. También aquí lo tenemos aquí, escuchamos las historias y también nos ayudan a tener todo tipo de donaciones que se les da, que es algo que se puede también recopilar a través de los Krishnas, también aquí. También tenemos otra imagen de Pabuji. También tenemos nosotros aquí muchas historias que tenemos aquí para ver cómo se están protegiendo. También aquí varios animales. También aquí, también aquí lo que podemos ver es que tenemos una imagen más aquí. Son de rama. Tenemos distintas imágenes también aquí. Y entonces, otra parte también que tenemos nosotros para la narración de lo que hacemos es Pandvani, es la canción de los Pandavas. Tenemos 5 hermanos que se llaman Mahabharat principalmente. Tenemos aquí un área en la India, estas historias, también principalmente son, bueno, Bhim es uno de los hermanos que tuvimos de Pandavas y también Gatotkac es el hijo. Y bueno, tenemos que Bhim es un guerrero que tuvo un mazo en la mano y tenemos otro hermano que se llama Arjun. Entonces, bueno, Ragis es el narrador principal. Y nuevamente es un instrumento musical que se llama Ektara. Ektara es una sola cuerda, un instrumento musical de una sola cuerda. Y Ragi, bueno, canta la canción sobre, bueno, lo que hace es que hace todas las acciones sujetando una cítara, simplemente lo que hace es que lo utiliza como si fuera el mazo, hace todas las acciones, canta las canciones para generar la acción de la historia. Entonces, nuevamente, Ragi está asociado también con otros que también cantan tanto la tabla, los armónicos, Dafli, Manjira. Y bueno, también tienen aquí una historia de Mahabharata. Tenemos 5 hermanos de Pandavas y tenemos aquí a los 5 hermanos, los Pandagas. Y aquí tenemos uno más, este estilo que se llama Tamáncelo. Es de la comunidad Tamang y es más famoso en la zona de Sikkim, en la India. También la canción se llama Tamáncelo, son los instrumentos Tamang y zona de entonces aquí también tenemos que es mucho más local, tenemos otras melodías. Normalmente aquí vamos a ver que se cantan historias para actualizar lo que está ocurriendo. Nuevamente estamos en distintas etapas, distintas historias. Tenemos aquí Yumares, Ramila, también se toca. Todo esto se está tocando. Entonces, las historias pasan de una generación a otra, cuando las personas también hacen un esfuerzo, sobre todo en el momento de hacer la historia, cantar, ramas, todas estas cuestiones. Entonces, así es como nuestra cultura también aquí se ha estado haciendo. Entonces, en la época moderna, época que de lo que estamos haciendo, nosotros aquí vamos a ver que podemos evolucionar con la globalización, la tecnología, con la tradición, con todo lo que estamos haciendo. Entonces, también en varias partes de la India también ya están tomando nuevas formas. También tenemos, por ejemplo, una narrativa digital, tenemos podcast, tenemos libros de audio. También aquí lo que hacemos es que tenemos una cultura, tenemos historia, valor, también de lo que hacemos en las distintas generaciones. Aquí la tradición también futura que tenemos de la narrativa, lo que hacemos es que estamos nosotros comunicándonos y también estamos parte de la memoria cultural y colectiva.
También tenemos ya una narrativa digital que ya se está haciendo a través de iMovie, YouTube, Vimeo, podcasts. Y aquí también yo tenía mi propio canal de YouTube, entonces ahí también hago mis propias historias que les cuento. Estamos invitando a los jóvenes a que compartan sus historias, ya sea que visiten templos, monumentos históricos, que visiten y conozcan las historias de las leyendas y sobre todo las personas que son parte de estos peregrinajes, que cuentan sus experiencias, que escuchen las historias de aquellas personas que las están compartiendo para que comprendan y aprendan nuevas historias de los que son mayores en la familia. Cada familia tiene un legado muy interesante que puede compartir a través de sus historias, a través de esta narrativa. Así que enseñamos a los jóvenes nuestros talleres. También nosotros los invitamos a que puedan seguir difundiendo nuestra maravillosa cultura. Y bueno, así termino. Muchísimas gracias por haberme recibido en esta conferencia y muchísimas gracias, Sasa, por haberme dado la oportunidad también. Voy a dejar de compartir. Cualquier duda, lo que gusten. Muchas gracias. Fue una presentación muy interesante. La información de esta tradición de la narrativa realmente en el sudeste asiático y otras partes también es muy interesante, definitivamente. Para seguir nosotros comunicando estas tradiciones, estas ideas, a partir de lo que hacemos en siglos, milenios, realmente muy interesante. Tengo algunas preguntas de la audiencia. La primera es, ¿considera que estos tipos de estilos, de narrativa, de estructuras, hacen que la historia sea más memorable, más fácil inclusive de pasar, aunque no consten por escrito? Sí, claro, inclusive en la casa. Hemos escuchado nosotros historias de las abuelitas, cada casa nos las cuenta. Entonces, cuando la historia la cuentan en el mismo idioma nativo, como que nos la quedamos. Entre más local sea la historia, mejor va a ser la permanencia en la memoria. Entonces, definitivamente cuenta en el lenguaje local y los estilos de narrativa definitivamente van a ayudar con eso. ¿Cuál es la diferencia entre la narrativa oral y otras formas de actuación o de presentaciones y tienen diferentes propósitos para el público? Los distintos tipos de narrativa, una es como dijimos, la tradición oral, a través de los cánticos, de narraciones en la India, también tenemos muchas formas, inclusive de baile, danzas, tenemos todo tipo de bailes, varios tipos de escenarios, de teatros, o cuando visitas un templo en la India, van a tener ciertas grabados en las paredes, entonces hay distintos estudios, no solamente es una tradición oral, hay muchas tradiciones a través de las cuales, bueno, se empiezan también a repartir estas historias a través de varias generaciones y también estos con el fin de conservar nuestra cultura, tenemos muchas más tradiciones definitivamente al momento de hacer la investigación. Muchas gracias, me parece que son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias por la presentación y por estar con nosotros aquí. Al contrario, muchas gracias por haberme recibido y namaste.